¿Cómo cambió tu vida? Siempre en esa misma línea, ¿no? ¿Cómo cambió tu vida después de dejar el secretariado? O sea, obviamente sentiste la reducción de la presión, de que ya no tenías todas las miradas encima. ¿Cómo lo viviste? Porque pues es parte de, ¿no? Ujú. Pues fue complejo y complicado, digamos, porque estar en la AEU es algo que marca tu vida para siempre, como estar en el movimiento estudiantil, que era algo que hablábamos contigo antes de la entrevista. Sí. Pero estar en el movimiento estudiantil te marca porque si bien es cierto, la vida estudiantil que tenemos cuando somos estudiantes y estamos en clases tiene un tiempo determinado, o sea, no vamos a ser estudiantes para toda la vida. Para toda la vida. Somos aprendices, sí, para toda la vida, pero estudiantes de la USAC específicamente como cursando clases y todo eso. Entonces, creo que te marca por el paso o cómo te atraviesa la USAC por el cuerpo y por la vida, ¿va? De que aprendes de historia, tenés mayor conciencia de las injusticias, entonces como que ese ADN sigue siendo de defensa de las causas justas y no digamos estar en la AEU y también esto de como ser recordada como la primera mujer electa en elecciones democráticas. Entonces es algo que siempre me acompaña, pero creo que en nuestro caso particular también fue como un poco como una gran responsabilidad saber que al terminar nuestro secretariado también teníamos la obligación y el mandato de garantizar que hubiera elecciones democráticas para una siguiente AEU. O sea, como decir, bueno, nosotros nos vamos, pero tenemos que garantizar que también se hagan elecciones para una nueva AEU y procurar que ese traspaso de, no sé, como ese relevo generacional de conocimientos, de capacidades, no se perdiera, porque lo que no queríamos era como, bueno, nos vamos nosotros y todo el trabajo se cae. Entonces Claro. creo que ese traspaso también fue complejo porque, digamos, cada grupo tiene diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, entonces hacemos todo este relevo generacional, pero también muchos de nosotros ya nos sentíamos muy cansados, o Sí. sea, 2 años de estar todos los días pendientes de lo que pasara en el país. Aparte de eso, muchos de nosotros haciéndolo, y de hecho todos nosotros estando en el espacio de manera voluntaria, ad honorem, con apoyo de nuestros papás. Entonces ya esa transición era como, bueno, y nuestras clases y todo. Entonces, como cosas que pasan cosas que pasan en este proceso político. Y creo que también la parte que a mí me afectó un poco fue toda la violencia política, digamos, Sí. toda la violencia que hubo alrededor de mi figura, de mi trabajo. Entonces, lo que sí me pasaba era que a mí me quedó mucho miedo de habitar el espacio público. Digamos, cómo una persona común y corriente anda en las calles y en los buses y en los espacios públicos y tenés derecho a hacerlo. Entonces a veces a mí me quedaba un poco este temor porque especialmente yo fui como muy señalada por tener una postura anticorrupción o antimafias dentro de la universidad. Entonces, por ejemplo, en épocas de huelga era muy común que me insultaran en la calle o que se nos acercaran a maltratarnos Sí. o como de repente que tú estás en tu espacio tranquilamente y lleguen personas a quererte inclusive pegar físicamente o hacer daño de todo lo que te puedas ocurrir. Entonces, después de AEU también queda como ese duelo de, bueno, ya cerró nuestra época, ya cerró nuestro trabajo, entonces ahora lo que corresponde es empezar otro, no sé, como seguir con tus proyectos personales y colectivos, pero quiera que no, sí es cerrar como un capítulo de tu vida donde en lo personal yo hice excelentes amistades y sigo teniendo muy buenas amistades dentro del mismo grupo. Entonces era como, bueno, entregamos ya todo el trabajo, ya cerramos un ciclo, es como que si estuviera cerrando un capítulo en tu vida. Entonces eso fue un poco complicado, como también saberte más desde lo personal. Como bueno, estaba siempre todos los días compartiendo con mis compañeros, haciendo cosas juntos y luego cada quien como sigue su camino y nos seguimos hablando y seguimos haciendo cosas, pero definitivamente no es igual que antes. Entonces, como entender esas cosas. Y ya te decía también lo del espacio público, porque
cuando yo regreso más a andar en la calle, a moverme sola, a veces sí tenía miedo, como y gente que se me acercaba como a quererme cuestionar y de una forma bien invasiva, como no respetando tu espacio y tu privacidad. Entonces, eso ¿Alguna me llevó... anécdota o sea, o como un ejemplo? Tengo un ejemplo cuando estaba en AEU, que por ejemplo estábamos en una movilización afuera del Congreso y de repente llegó un tipo que siempre usualmente llegaba a las manifestaciones con una bandera y nos empezaba a insultar, pero así de la nada insultarnos. Y varios de nosotros era como así tratándolo de calmar, pero era muy recurrente que él se apareciera a insultarnos a todos los que estábamos ahí. Entonces, ese tipo de cosas muy violentas, muy agresivas, definitivamente te dejan como esas secuelas. Entonces a mí De me llevó... preocupación, de qué puede pasar. O sea, no es como que puedas salir a la tienda o porque vivís con ese miedo. No es como que puedas ir a hacer un mandado a X o Y lugar y te vayas en bus o en Transmetro, qué sé yo. Y, o sea, porque a eso justamente me refería de ese cambio de vida. O sea, imagino que tu vida es antes de AEU y durante y después de AEU, ¿no? Sí, totalmente. Qué duro, qué complicado.